La segunda parte de este tema, ¿no?, de la atención selectiva visual, el otro día estuvimos viendo, ¿os acordáis dónde estaba el filtro? Si estaba al principio del procesamiento, si estaba después, si el filtro dejaba pasar parte de la información o no, si actuaba como un filtro de todo o nada o como un filtro atenuado, la participación de las córteces frontales, cómo podíamos también hacer una atención visual abierta y encubierta cuando miramos al rabillo del ojo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se mueve la atención, de una manera exógena o endógena. Los desplazamientos de la atención en el espacio se realizan de una manera refleja o controlada. ¿Qué diríais? Claro. Muchas de estas paradojas se resuelven cambiando O por I. No es ni exógena o endógena, sino de las dos, ¿no? ¿Vale? Bueno, en estos paradigmas que vais a ver ahora, es muy importante controlar dos conceptos, las señales periféricas y las señales centrales. Normalmente los experimentos se hacen con este planteamiento de tienes ahí una pantalla de ordenador y en un primer momento vas a ver una señal. Esa señal puede ser periférica. ¿Cómo es una señal periférica? Pues simplemente aparece un punto en una parte de la pantalla. ¿Y qué pensáis que hace la atención cuando aparece un punto en una parte de la pantalla? Eso es, de manera refleja, ¿no? Esa es una señal periférica. No necesitas ninguna interpretación, no necesitas ninguna instrucción, ¿no? Pero también puede haber señales centrales, ¿no? La instrucción puede ser, en algún momento vas a ver una flecha que va a indicar una dirección. Y la flecha puede ir a la izquierda, puede estar indicando a la derecha, ¿no? Y esa sería una señal central, que hace que, y te dicen, en el 80% de las veces que salga la señal central, el estímulo aparecerá en el campo en el que indica la señal. Ya está. Sería igual, por ejemplo, si te dijeran cómo distinguir entre los colores. Si sale rojo, dale a la derecha. Si sale verde, a la izquierda. Ya tienes que interpretar. Eso es. Sin embargo, si lo comparas con la reacción automática de una señal periférica, ¿no? Automáticamente, eso es, ¿vale? Bueno. Y otro concepto que está aquí implicado en los experimentos que vamos a ver es que la señal sea válida o inválida, ¿no? Es decir, podemos tener una señal periférica en la parte de la izquierda y que luego el target que tienes que detectar lo más rápidamente posible aparezca en la derecha. Entonces, esa sería una señal periférica e inválida. Y lo mismo con las señales centrales. Pueden ser válidas o inválidas. Bueno, en el experimento de Posner, pues fijaros, es el experimento de la inhibición de retorno, ¿no? Se presentan señales periféricas que anuncian el lugar de presentación del target. Las señales pueden ser válidas o inválidas. Cuando las señales son válidas y el intervalo entre la señal y el target es breve, pues los tiempos de reacción a la detección del target son tiempos de reacción menores. Y cuando las señales son válidas y el intervalo entre la señal y el target es más largo, entonces también aumentan los tiempos de reacción, ¿no?
Y aquí nos encontramos con este fenómeno de la inhibición de retorno. Lo que hemos comentado, que la atención se dispersa. Eso es, como que te cansas, ¿no? De estar vigilando ahí. Entonces hay un mecanismo automático y dices, joder, pues si no aparece nada ahí, aparecerá en otro lado, voy a ver, ¿no? Y entonces taca. Aparece y tienes que volver. Y ese volver implica un aumento del tiempo de reacción. Bueno, con las... esta es una gráfica de donde se representan los potenciales evocados, las señales en el electroencefalograma. Entonces, aquí se observa que con los potenciales evocados, las señales periféricas válidas, aumentan la señal P1, que sería la primera señal que aparece con un carácter, con una valencia positiva, ¿vale? Y está asociada al procesamiento temprano del estímulo. Y tienen una máxima amplitud cuando el intervalo entre los dos estímulos es un intervalo más bien breve. Luego, las señales endógenas y las señales exógenas producen efectos en el procesamiento temprano de los estímulos. ¿Cómo lo detectamos? Con esta señal. Porque se observa tanto con estímulos que han sido señalizados un poco más con intensidad como con estímulos que no han sido señalizados previamente. ¿Vale? Bueno, ¿qué influencia puede tener dar una instrucción endógena? Por ejemplo, ¿las instrucciones previas pueden influir en la reacción de la atención exógena? Nosotros podemos dar una instrucción de atender a un área, ¿no? Oye, tú fíjate en lo que sale en la derecha y luego poner en la izquierda un punto a manera de señal periférica, ¿no? Entonces sabemos que dar una instrucción de atender un área anula la respuesta automática a la señal periférica. Es decir, si provocamos un control endógeno, ese control endógeno puede anular la reacción automática exógena a una señal periférica. Como que estamos avisados, ¿no? Entonces, como estás atento... Eso es. ¿Os acordáis de la diferencia entre el procesamiento de arriba abajo y de abajo arriba? ¿No? Bueno, pues cuando tienes una instrucción, estás operando de arriba abajo, esa instrucción puede anular o modelar, ¿no? O moldear la reacción automática que viene dada por los... Eso es. Eso es. Eso es. Y el filtro de la reacción. Bueno. Otro de los... Con la atención visual, una de las polémicas es si nuestra atención, fijaros bien, tiende a buscar objetos en el espacio, es decir, y la primera, la referencia es el objeto. ¿Qué hace nuestra atención? ¿Busca objetos o busca espacios donde hay objetos? Bueno, pues sobre esto se puede también estudiar, ¿no? Porque lo bueno que tienen este tipo de investigaciones es que puedes hacer modelos en laboratorio, ¿no? Los modelos en laboratorio son muy factibles para tomar medidas. Entonces, tú puedes preguntarle a un sujeto y controlar muy bien si vas a poner una letra en la parte izquierda o en la parte derecha de la pantalla, ¿no? Podríamos hacerlo aquí ahora. Venga, ¿en dónde aparece la letra H? ¿En la parte izquierda o en la parte derecha? Y cuando te des cuenta, tac, aprietas, ¿no? Bueno, se ha comprobado que una señal central y válida, primero pones una flecha señalando hacia la izquierda y luego la H aparece en la izquierda, ¿vale? Pues disminuye los tiempos de reacción. Una señal central neutra aumenta el tiempo de reacción en comparación con una señal central válida, y una señal central inválida aumenta más el tiempo de reacción, ¿no?
Tú pones la señal orientando hacia la derecha, mi derecha, y luego la H la pones en la izquierda y eso significa que tienes que moverte con la... Pero una señal central neutra, ¿cuándo sería? Cuando no es pan y Pablo. Cuando pones un punto en el centro, por ejemplo. Ya, pero un punto no es... O dos flechas así. No es central, es periférica. Porque no tenemos que procesar Sí, significar sí. interpretar. Podría ser central en el sentido de no desplazarte ni a un campo ni al otro campo, sino mantenerte más o menos en el centro. Ya veis que aquí la indicación que estamos dando está más bien centrada en el espacio, ¿no? La reflexión que hace Posner es que señalizar previamente la identidad de la letra, ¿no? Por ejemplo, en vez de presentar una flecha, pues presentar como indicio la misma letra de la que luego va a ser el target, no influye en los tiempos de reacción. Da igual que presentes, por ejemplo, una H o una J, ¿no? Es decir, la identidad del estímulo aquí es irrelevante. Y esto orientaría más hacia que la atención selectiva se dirige más hacia el espacio que hacia la forma o la identidad de los objetos. Pero una cosa, que la identidad no es importante porque solo hay un target. Si hubiera muchos, eso es. ahí sí que sería importante, eso ¿no? es. Y en función de la similitud o semejanza. Dice, bueno, entonces que la atención no emplea la información de identidad. La atención se dirige al espacio donde hay un estímulo o a los estímulos en sí mismos. ¿Vale? Bueno, pues luego tenéis ahí en la página el modelo de Sal y Lamy, que es lo que he intentado hacer en esta diapositiva. Un segundo que me he perdido. Esto es. Mira lo que hacen aquí en este estudio. Dice, aquí la idea es si atender a una característica no espacial de un objeto, por ejemplo, el color, implica que la posición espacial donde se ubica también se selecciona. Y aquí en ese trabajo dice, aparecen 6 letras coloreadas. Pueden ser en letras azules, rojas, verdes, dispuestas en forma de círculo. ¿Has dicho 6? Sí, bueno, aquí he puesto más, ¿vale? Porque el número no es relevante. 3 de las letras aparecen sobreimpuestas en una forma también coloreada. Por ejemplo, sobre un cuadrado, un círculo o un triángulo de color rojo, verde, azul o amarillo. ¿Vale? Yo ahí pues las he puesto todas. Y los participantes son instruidos para que digan la forma que corresponde a un determinado color. Por ejemplo, indica las formas amarillas que veas. ¿Cuántas formas amarillas hay ahí? Sí, Y cualesquiera letras de la presentación. Dice, se descubrió que las personas tienden a decir las letras sobreimpuestas en la forma target. Es decir, normalmente la gente dice, pues hay el amarillo en la F y en la G, ¿no?
O sea, que no hemos dicho la letra. No. Lo hemos hecho como no se supone que va. Bueno, no sé. Somos la excepción del experimento. En lugar de indicar las letras que aparecen en otra posición, porque también hay amarillas, la B y la P. ¿No? Pero sí, pero no. Ah, Eso la es lo que letra. nos has dicho. ¿No? Nos has dicho formas. Y la B. Indica las formas amarillas que veas, también la B y la P son formas, ¿no? Amarillas. Pero, de alguna manera, Pero la letra. Nos has dicho, Sí. no has dicho la letra, has dicho las formas. sí. Pero es que la letra también tiene una forma. Ya, Bueno, aquí el juego está en la instrucción y luego ver hacia dónde se orienta la atención, ¿sabes? De tal manera que se tiende a seleccionar la letra sobreimpuesta en la forma target, ¿no? Que sería el amarillo, más que la letra que comparte el color del target, que serían la B y la P. ¿eh? Por lo tanto, la forma, el espacio, influye en la selección de las propiedades no espaciales, ¿no? Que sería decir la letra como el color. ¿Vale? Bueno, formas de combinar detección de objetos y detección de espacios. Son realmente, por ejemplo, la atención a los objetos. Parece que según los resultados de este experimento, la atención selecciona primeramente objetos. Antes hemos visto que la atención estaba más dedicada o más orientada al espacio, ¿no? Antes que regiones espaciales. Y que la atención se desplaza por el espacio que tiene objetos y tendemos a analizar integradamente los objetos. Es decir, es más fácil decir que aquí hay un cuadrado azul y un círculo rojo que un cuadrado y un círculo y de color azul y de color rojo. Los tiempos de reacción son menores. Si pedimos una detección integrada de la forma y el color, que si decimos primero dime las formas y después los colores. ¿No? Como que nuestra atención tiende a ver más claramente, más rápidamente cuadrado azul y círculo rojo. Porque si de hecho círculo rojo. Bueno, es igual, es igual. Unimos forma con Eso color, es, forma con color. Eso es. En vez de color con color. En vez de En vez de primero formas y luego colores. Sí. Como que a cada objeto le vemos sus características. De manera integrada. Eso. Luego, lo que prima aquí es seleccionar el objeto. Y en el objeto hacemos una integración de características. Más que primero decir formas y después colores. Este experimento, ¿no? Sería un experimento afín a esta conclusión, que el objeto es el destino primario de nuestra atención. Y que la atención es al objeto, incluso a nivel más temprano. Bueno, y este es un experimento muy curioso. A ver, lo primero que quiero que hagáis, este es muy importante que lo sigáis bien, Lo primero que quiero que hagáis es imaginaros esta misma escena exactamente igual, pero sin esta barra transversal. ¿Sí? Sin esta barra transversal de aquí. Lo del puntico, Esa, sin ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni ninguna de estas, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué veríamos aquí si no está esta barra transversal? 2 barras. 2 barras verticales, ¿no? Entonces, el asunto es el siguiente. Tenemos como 3 presentaciones. En la primera presentación hemos eliminado esta barra, la barra horizontal, la hemos eliminado. Entonces, la tarea es detectar si en alguno de los extremos de las barras horizontales aparece una T o una L. ¿Vale? Y en cuanto aparezca, apretar. ¿Vale? Entonces, la primera presentación es una primera presentación de fijación neutra.
en la segunda presentación, durante 100 milisegundos, rapidísimo, aparece una señal periférica, ¿vale? Que aquí se ilumina. Un punto de luz. ¡Pop! Una señal periférica, ¿vale? Luego hay un pequeño intervalo, 200 milisegundos, y después aparece el target, ¿no? En este caso, el target ha aparecido después de una señal válida, ¿no? Sí. Porque ha aparecido en el mismo lugar, ¿vale? O puede ser después de una señal inválida, pero dentro del mismo objeto. Hemos eliminado la barra horizontal, ¿eh? ¿Vale? Luego, la señal es inválida, pero está dentro del mismo objeto, ¿no? Sí. O también puede ser una señal inválida y en un objeto diferente. Pero la tenemos un objeto diferente. No. La barra. La barra, eso es. Ah. El objeto diferente es la barra. ¿Sí? ¿Cómo que la barra? En vez de la letra, la barra, que está en otra barra, donde está la de la Eso es. Ah, porque se ha cambiado de dirección. Eso es. ¿Vale? La señal es inválida y está en un objeto diferente. ¿Sí? Bueno, pues que lo que se observa es que los tiempos de reacción son menores aquí, ¿no? Casi como cabe esperar. Te has quedado, ¿no? Señal periférica, la atención se queda fijada ahí. Los tiempos de reacción son mayores aquí que aquí, porque está dentro del mismo objeto, y los tiempos de reacción son más aún cuando tienes que cambiar de objeto. ¿No? ¿Sí? ¿Eso se entiende bien? Bueno. Pues lo curioso de este experimento es que los resultados son similares con esta barra central y sin esta barra central. ¿Y cuál es la diferencia aquí? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque estamos centrados en lo de atrás, porque vemos lo de atrás. Claro. Nos centramos Sí. en el objeto, Sí. en el espacio. Porque si nos centramos en las barras de atrás, que es el objeto. Eso es. Porque si nos centráramos en el espacio, realmente la imagen retiniana, ahora, con la barra aquí, no es... Hay una diferencia entre la imagen conceptual, el objeto conceptual, y la imagen real que tenemos. Porque la imagen real no es de que hay una barra aquí, sino que hay dos cuadraditos. Sí, que 4 cuadrados. Sin embargo, todos interpretamos que están detrás. ¿No? Entonces, el hecho de que no haya diferencias con la barra central y sin la barra central, lo que plantea es que nuestra mente está manejando objetos, ¿no? Y hay una diferencia entre la imagen retiniana y el objeto mental. ¿Sí? Sí, la representación que estás haciendo. Eso es, ¿no? Tu mente está representando el objeto, más que lo que está entrando realmente por la retina en la condición en la que tenemos la barra central. ¿Sí? Bueno. Lo mismo, ¿no? Las conjunciones ilusorias. Los objetos mentales también pueden crearse con agrupaciones visuales. ¿Os acordáis de las leyes de la Gestalt? ¿Habéis visto las leyes? ¿Os suenan las leyes de la Gestalt? Los estímulos que aparecen muy juntos, tienden a representarse como una unidad, ¿no? Y aquí la tendencia es a representar como una unidad esta serie de objetos, ¿no? Los vemos como
como una tira de líneas. Entonces, la pregunta en este experimento es, ¿en algún círculo aparece una cruz? Sí. Entonces, en la primera sí, ¿no? Están en el mismo objeto. Aquí. Esa es una cruz. Aquí, Pero para ¿no? mí eso no es una cruz. Una cruz es así y esto es un signo de positivo, ¿no? Bueno, llámale como quieras. Cruz o signo de positivo. Yo siempre he entendido el primero. Como si fuera una X. Claro. Ya, bueno, pues estos no. Ah, claro, así que yo me volvía loca y yo digo, ¿pero dónde viene la cruz aquí? Ah, te ha llevado a la confusión. Hombre, lo he dejado aquí. Hombre, Sí. es que si la has visto así, es una cruz. ¿Ves? Pero para mí la cruz es así. Pues mira, Gira- no sé. gira un poco. Para mí la cruz es el signo de multiplicación para que no se entienda. Vale. Claro. Bueno. Aquí la cruz está en el mismo objeto, ¿no? Fijaros, bueno, a ver, lo vamos a leer, que también está bien leerlo. En la página 115 tenéis ahí. Dice, si la atención se dirige hacia los objetos y la atención tiende a representar como objetos los grupos o las filas, ¿no? La aparición de conjunciones ilusorias en los ensayos carentes de target, es decir, una falsa combinación de un segmento horizontal y otro vertical que crean la ilusión de haber visto una cruz inexistente, será mucho más probable cuando ambos segmentos formen parte del mismo grupo, podríamos decir del mismo objeto, ¿no? Que cuando estén en distintos grupos, en filas diferentes, ¿no? Tener en cuenta que estas son presentaciones que se hacen muy rápidas. Uno detrás del otro. Sí, y no hay mucho tiempo como para analizar. Entonces, te puedes equivocar mucho más fácilmente y decir que has visto una cruz, os lo he puesto ahí, ¿no? El 25% de las veces los sujetos dicen que han visto una cruz cuando ven esta presentación. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque y la atención tiende a interpretar esto como un mismo objeto. Y ahí hay una conjunción, ¿no? De una línea que está así y otra que está así. Aunque estén realmente en rueditas diferentes, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Hay menos un 18% de los sujetos que dicen que la conjunción aparece cuando la presentación es así, porque no están dentro del mismo objeto. ¿Me explico? ¿Vale? Y aquí apenas hay detección, apenas ocurre este error perceptivo, ¿no? Cuando eso es, y cuando están en objetos diferentes, ¿vale? Entonces lo que dice es que las personas procesan las características de un grupo perceptivo a la vez, simultáneamente. ¿Cuál es el grupo perceptivo? Pues la línea de círculos, ¿no? Y cuando aparece en esta conjunción ilusoria, un 25% de sujetos erróneamente dicen sí, ha aparecido la cruz. ¿Vale? Entonces, estos objetos pueden, digamos, como crearse ilusoriamente a través de agrupaciones visuales. Bueno, de tal manera que ya hemos visto que tanto el espacio como los objetos son ejes atencionales. ¿De qué depende? Pues del tipo de tarea. Esto es también muy coherente con una cosa que quizá veamos, ¿no? Pero con algunos conocimientos que provienen de la neurociencia, y es que la corteza visual que está aquí atrás, por una parte hay una ruta que va desde la corteza visual hacia áreas temporales en la cual se identifican objetos, y hay otra ruta visual que va desde la corteza visual hacia áreas parietales, donde lo que hace es analizarse posiciones en el espacio. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Ver qué cosas son interesantes y dónde están esas cosas. Si están cerca, lejos, arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, ¿no? ¿Tiene sentido esto?
Bueno. Paradigmas de búsqueda visual. Pues cuanto más compleja es la característica de lo que estamos buscando, cuantas más características tiene aquello que estamos buscando, más tiempo necesitamos en detectarlo, ¿no? Esto parece de sentido común. Bueno, luego hay que demostrarlo también con paradigmas experimentales, ¿eh? Es decir, cuando estamos detectando estímulos que tienen una conjunción de características, por ejemplo, fijaros, ¿dónde costaría más detectar una línea blanca orientada hacia la izquierda? ¿Aquí o aquí? ¿Por qué? Porque hay que, claro, hay más. En el otro lado solo está eso. Hay más blancas. Hay más que hay que descartar. ¿Y qué más hay? Negra. ¿Negras? Hacia otra dirección. Claro. Así que descartar. Y tenemos color y y dirección, conjunción de características. Ah, vale. Sí. ¿Sí? Entonces, el target está aquí. El target está aquí. Nos pueden decir, ¿el target está presente o no? ¿Dónde nos cuesta más detectarlo? Pues aquí en la de la izquierda. ¿Por qué? Pues porque los ítems de cada escena, cuando tienen conjunciones de características, necesitamos más tiempo para procesar, ¿eh? Claro, claro. Bueno, también se ha comprobado que, claro, en esta escena podríamos o poner el target o no ponerlo. Y nos pueden preguntar lo mismo, ¿el target está presente o no está presente? ¿No? Pues ¿cuándo se tarda más tiempo en decir está o no está? Cuando no está, exactamente. Exactamente. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque cuando detectas el target ya la búsqueda se detiene, ¿no? Y mientras no está, pues sigues buscando hasta que ya te cercioras, ¿no? Luego el aumento, acordaros también del procesamiento en paralelo, el procesamiento serial, ¿eh? El procesamiento con conjunciones de características, que sería este que estamos haciendo aquí, ¿no? Requiere del procesamiento serial. Es mucho más fácil buscar en paralelo aquí, ¿no? Pues solamente con un vistazo ya te has dado cuenta, ¿eh? Entonces la búsqueda se termina cuando localizas el target y eso aminora el tiempo, ¿eh? Entonces, ¿la búsqueda visual es serial o es en paralelo? Cuando el target solo tiene una característica, se favorece el procesamiento en paralelo. Cuando el target solo tiene una característica, aquí, ¿no? Es mucho más fácil que pues, en un vistazo, ¿no? Procesas en paralelo. Cuando el target tiene una conjunción de características, está inclinado a un lado, está inclinado hacia el otro, es blanco, es negro, ¿no? Entonces, la búsqueda es serial. Así que la eficiencia en esta búsqueda, el tipo de procesamiento que empleamos, depende de las características de la tarea. Con más carga, ¿no?, de trabajo, menos carga de trabajo. ¿Más o menos? Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es integrar las características de los objetos. ¿Os acordáis cuando decíamos antes cuadrado azul, círculo rojo, ¿vale? Y la eficacia de esta búsqueda depende de la naturaleza y de la combinación de las características de las presentaciones, ¿eh? ¿Cómo se procesan las características de los objetos? Claro, nosotros no tenemos
la experiencia de ver una manzana y primero ver el color de la manzana, luego la forma de la manzana, luego el olor de la manzana, ¿no? Sino que todo esto se nos representa de una manera integrada, ¿no? Y esto que desde el punto de vista del sentido común nos parece obvio, lo que hacen los teóricos es decir, oye, ¿cómo se arregla la cognición para hacer todo esto y plantearlo de una manera integrada, ¿no? Entonces, dicen las características básicas, claro, y no solamente esto, sino decir, ¿y esta manzana dónde está? ¿Está en el árbol? ¿Está en el suelo? ¿Está cerca? ¿Está lejos? ¿No? También hay que representar dónde aparece esa manzana, ¿no? Entonces, dice, las características básicas se procesan preatencionalmente, en paralelo, y de alguna manera esto genera como un mapa de características, ¿no? Y después estas características se combinan, esto necesita atención, y emergen los objetos con significado. Es como decir, procesar una escena de una manera global o centrar tu atención en aquello que te interesa. Algo parecido hicimos el primer día con el vídeo de el otro día con el vídeo de los pases, ¿no? Procesar en paralelo y procesar de una manera los objetos con significado. ¿Cuántos pases vamos a dar? ¿No? ¿Cuántos pases vamos a contar? ¿Vale? Entonces, dos sistemas usan la atención. Por una parte, hacerse un mapa maestro de posiciones, donde nos dice, mi mapa maestro de posiciones me está diciendo ahora dónde están los alumnos en la sala, ¿no? Están más lejos, más cerca, arriba, abajo. Y luego, además, nos hacemos un archivo del objeto, ¿no? Y yo sé que además de estar en segunda fila, pues hay 3 chicas, un chico, ¿no? Uno que lleva barba, dos que llevan el pelo largo, otro que lleva el pelo recogido, ¿no? Es decir, nos representamos de manera integrada dónde están los objetos en el espacio y luego qué características tienen esos objetos. ¿Sí? Que es decir, de manera un poco más elaborada, pues las cosas que hacemos con sentido común y sin darnos cuenta. ¿No? Bueno, ¿cuándo es más fácil cometer fallos atencionales y cuándo pueden aparecer más fácilmente las conjunciones ilusorias? Pues cuando no estamos prestando atención consciente, ¿no? ¿Cuándo aparecen más fácilmente el reconocimiento de conjunciones ilusorias? ¿Cuándo decimos que más fácilmente que en esta serie hay una cruz? Pues si por alguna razón nuestra atención está, nos hemos acordado de que no tenemos leche en el frigorífico y se te ha ido la mente y mientras tanto ha pasado eso, pues me ha parecido que había, ¿no? Cuando cometemos, pues, distracciones atencionales, errores atencionales. ¿No? La atención es fundamental para evitar estos errores de falsos reconocimientos, ¿no? ¿Cuándo pasa esto más fácilmente? Pues cuando ponemos una tarea distractora, ¿no? Imaginaos que en la tarea de reconocer cruces, pues además hemos puesto una tarea distractora. Pues es mucho más fácil que puedan aparecer falsos reconocimientos de cruces cuando hay tarea distractora en comparación a cuando no lo hay. Dicho de otra manera, te puedes equivocar mucho más fácilmente si estás con atención dividida que si estás con atención centrada, ¿no? Pero esto, vamos, ¿vale? Y también será más fácil con la encubierta equivocarte más que la, digamos, la que, ¿no? A ver. Por ejemplo, cuando yo estoy ahora aquí leyendo, pero por el rabillo del ojo estoy también pendiente de ella, por ejemplo, claro. Es más fácil que yo lo que ella esté haciendo, aunque lo vea, preste menos atención que a lo que estoy
estoy directamente mirando, ¿no? Sí, por una parte porque sí. Los recursos no los puedo desplegar de la misma manera para todos, ¿no? Claro, claro. La eficiencia de la atención no es igual cuando tú estás enfocando solamente en tareas en pruebas de solamente una tarea que en tareas de ejecución dual, ¿no? El rendimiento baja. Pueden aparecer más fácilmente errores de reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, dependiendo también de las características de los objetos, ¿no? Si los objetos tienen, por ejemplo, más saliencia visual, son más luminosos, llamativos, el color, ¿no? Pues eso pues, capta más atención, ¿eh? Bueno. Bueno, y posteriormente esta separación de el qué, que serían las características del objeto, y el dónde, que es las características del lugar del espacio, bueno, pues también es un asunto que aún se debate, que ofrece resultados que no siempre son claros. Se ha propuesto también que la atención es un proceso como de pegado de características, ¿no? Características de la forma, del color, el dónde, ¿no? Donde hay una integración compleja de la información de un mapa maestro de posiciones en el espacio y del mapa de características, ¿eh? Y aquí, en este proceso de pegado de características, hay una función muy importante, acordaros, que es la inhibición. ¿Eh? Inhibición de características de la escena o de características de los estímulos que estamos procesando que son irrelevantes para la tarea. Esta es una función muy relevante de la atención, la función de inhibir lo que no es relevante para la tarea. ¿Vale? Es lo que hicimos el otro día con el contar los pases, ¿no? Tenéis en las diapositivas del tema pasado un par de vídeos que os sugiero que veáis, que están muy bien para ver un poco cómo funciona la atención a la hora de focalizarnos en unos estímulos de la tarea y luego lo que no forma parte de la tarea puede estar ahí, pero literalmente no lo ves. Bueno, entonces esta función de inhibición hace que la atención influye en el mapa maestro de posiciones de tal manera que las regiones del mapa que son inconsistentes con el objeto se inhiben, ¿no? Volvemos a los pases. Ahí había, para que os podáis hacer un poco de idea, un grupo de 6 personas, 3 vestidas de blanco, 3 vestidas de negro y se están pasando entre ellas un balón de baloncesto, ¿no? Y la tarea es contar cuántos pases se dan entre sí los que van vestidos de negro. Y mientras tanto... De blanco. Ah, sí, eso es. Eso es importante, claro. Y mientras tanto aparece un gorila. En la escena se mete por medio, ¿no? Y la mitad de las personas no lo ven. No lo ven. ¿Por qué? Pues porque la instrucción está centrada en una tarea compleja, ¿no? Que es contar los pases. ¿Y qué hace la atención? Pues las regiones del mapa visual que son inconsistentes con el objeto o con la tarea, pues se inhiben, ¿no? Y la atención hace, pues esto no me sobra. Y tienes por allá al gorila que hace así, ¿no? Muy gracioso y literalmente ni se ve, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí.